Bienvenidos a la clase de hoy. Espero que estén teniendo una excelente semana. Ya, vamos a borrar esto de aquí. Ya. Y antes de comenzar, rápidamente las reglas, cierto que ya se las había mencionado anteriormente, pero que vale la pena mencionarlas muy rápidamente porque ustedes ya conocen varias, ¿cierto? Lo importante de la regla, ¿cierto? Es recordar ponerse el nombre real antes de entrar, ¿cierto? Levantar la mano cuando ustedes quieran, en la parte de los participantes lo pueden hacer. El tema de las cámaras, chicos, ya hay algunos que tienen sus cámaras encendidas, por favor apagarlas, ¿ya? Recuerden que el chat está activado solamente para que puedan conversar conmigo, ¿ya? No pueden mandarse mensajes entre ustedes, así que cualquier consulta que tengan, me la pueden hacer llegar por ahí, ¿ya? O levantando su mano ahí ustedes ven cómo me hacen llegar la duda, ¿ya? Comencemos entonces. La clase de hoy, chicos, va a tratar sobre el siguiente tema. Asking for and making suggestions, ¿ya? Vamos a aprender a cómo preguntar por sugerencias, ¿cierto? Cómo hacer sugerencias y cómo responderlas, ¿ya? Tanto de manera aceptando la sugerencia o rechazándola y proponiendo una idea nueva, ¿ya? Para comenzar entonces, me gustaría que voy a mostrarles dos diálogos, ¿ya? Y me interesaría que los analizáramos un poquito, ¿ya? Este es el primero. La situación es la siguiente. Tenemos dos amigos ya que están juntos, ¿cierto? Conversando y dicen lo siguiente. I am bored. What should we do? What about going to the cinema? That's a great idea. Let's go. Ya, ese vendría siendo nuestro primer diálogo. El segundo diálogo son los mismos dos amigos, pero dicen lo siguiente. I am bored. What should we do? Let's go to the cinema. No, it's cold outside. Let's play video games instead. Sounds great. ¿Ya? Entonces aquí tengo los dos diálogos, ¿cierto? El primero que les mostré, el de acá, el siguiente. Me interesaría, les voy a dar un minutito para que los lean, para que se fijen en las expresiones que se usan, para que se fijen en las diferencias, en las similitudes que hay entre los dos diálogos, ¿cierto? Y que después las podamos compartir de manera colectiva, ¿ya? Les voy a dar unos segunditos para que las lean, para que las revisen. Ya, si lo notaron, ¿cierto? Las dos empezamos de la misma manera, ¿cierto? Las dos empezamos con Valentina. ¿Se escucha bien, chicos, o no? Porque hay algunos que me están diciendo que se escucha un poco cortado. Me confirman por el chat, por favor, si es que hay algún problema. ¿Sí? Ya, quizá, Valentina, un problema de tu internet porque el resto me está diciendo que se escucha bien, ¿ya? De todas formas, acuérdate que después la clase va a estar en YouTube, así que si es que se ve muy mal, la puedes ver después por ahí, ¿ya? Ya, si se fijan entonces, los dos diálogos empezamos de la misma manera, ¿cierto? Ocupamos esta expresión. What should we do? What should we do? ¿Cierto? Con las dos empezamos así. What should we do? Ya, este should, ¿cierto? Esta palabrita es la que me va a indicar qué intención tengo con esta pregunta, ¿ya? El should, de por sí, no tiene una traducción muy directa, por así decirlo, pero lo que nos va a indicar esta palabra, el should, es que estamos haciendo, o en este caso preguntando por una sugerencia, ya estamos sugiriendo algo. Entonces, si yo digo, I am bored, what should we do? Estoy aburrido, ¿qué debiésemos hacer? ¿Cierto? Estoy preguntando por alguna sugerencia, ¿cierto? What should we do? ¿Qué debiésemos hacer? ¿Ya? Fíjense en la manera en la que después se responde. En el diálogo 1 nosotros respondemos, ¿cierto? Con una pregunta. What about going to the cinema? ¿Qué tal si vamos al cine? ¿Cierto? Respondemos con una pregunta que también implica, ¿cierto? Una sugerencia. Está sugiriendo, ¿cierto? Que vayamos al cine. ¿Qué tal si vamos al cine? What about going to the cinema? ¿Ya? En el otro diálogo no estamos respondiendo con una pregunta, sino que respondemos de manera concreta, ¿cierto? Estamos diciendo, let's go to the cinema, ¿cierto? Let's go to the cinema. Esta expresión, let's, ¿cierto? Bueno, algunos se preguntarán, ¿cierto? Esto no es un let is. Este apóstrofe está aquí, no significa is, significa us, ¿ya? Let us. Pero eso se ocupa muy poco, se ocupa más que nada en contextos muy, muy, muy formales, ¿ya? Por lo general nosotros decimos let's no. ¿Ya? Entonces, si queremos decir, ¿cierto? Una sugerencia, ¿cierto? Podemos ocupar let's,
¿cierto? Y ocupar un verbo, en este caso, go to the cinema, ¿cierto? También se puede responder indirectamente, ¿cierto? Ocupando una pregunta. What about going to the cinema? Y estas son las reacciones que tienen después los interlocutores, ¿cierto? El primero dice, that's a great idea, let's go, ¿cierto? Una gran idea, vamos. Mientras que en la otra parte, ¿cierto? Este personaje acá se niega a esta sugerencia, ¿cierto? Nos dice, no, it's cold outside, ¿cierto? Hace frío afuera, está helado afuera. Let's play video games instead, ¿ya? Aquí vuelve a ocupar el let's, ¿cierto? Dice, vamos a jugar videojuegos. Esta palabrita instead, ¿cierto? Déjenme ingresar más gente que está entrando. Sí, Benjamín, cinema es cine. Esta palabrita instead, ¿cierto? Me va a indicar que estoy dando otra opción, ¿cierto? Por ejemplo, el primero le dijeron que quería ir al cine, ¿cierto? Vamos al cine, let's go to the cinema. Pero él le dice, no, que en lugar de ir al cine, let's play video games, ¿cierto? Entonces, en lugar de sería como instead. Ya cuando ustedes están dando otra opción, ¿cierto? Pueden ocupar el instead. Y le responde, ¿cierto? Sounds great. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si es que nosotros queremos preguntar por una sugerencia, es decir, asking for a suggestion, ¿ya? Nosotros podemos ocupar, bueno, en realidad existen muchas formas de preguntarlo, pero a mí me gustaría que viéramos estas dos, ¿cierto? Que son muy comunes y que se usan bastante. Podemos decir, what should we do? ¿Cierto? Como estaban los ejemplos anteriormente. O también pueden decir, where shall we go? ¿Ya? Where shall we go? ¿Dónde debiésemos ir? ¿Ya? Aquí este shall, esta palabrita aquí, al igual que el should en los casos anteriores, el shall aquí me va a indicar que estoy preguntando por una sugerencia, ¿ya? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo escribo, déjame andar aquí, what do we do? ¿Cierto? Si ustedes se acuerdan, las primeras clases que tuvimos, en las que vimos el presente simple, ¿cierto? Nosotros vimos que esto sería una pregunta correcta gramaticalmente, ¿cierto? What do we do? Está preguntando ¿qué hacemos? ¿Cierto? Pero lo que pasa con esta frase es que no está implicando que haya una sugerencia detrás, como sí lo implica el uso del shall, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros nos encontremos con esa palabrita, en este contexto, ¿cierto? Significa que estamos preguntando por una sugerencia, ¿cierto? We are asking for a suggestion, ¿ya? What shall we do? Where shall we go? ¿Cierto? ¿Dónde debiésemos ir? Aquí está, ¿verdad? Escrito el ejemplo que estaba en los diálogos anteriores, ¿cierto? I'm bored. What shall we do today? ¿Cierto? ¿Qué deseamos hacer hoy día? ¿Ya? Entonces, chicos, imagínense la siguiente, César. No dicen exactamente lo mismo, porque la de arriba, what shall we do, ¿cierto? Este do te indica hacer algo, ¿cierto? What should we do? ¿Qué debiésemos hacer? ¿Ya? Pero abajo estoy ocupando go, significa ir, ¿ya? ¿A dónde decimos ir? ¿Ya? Por lo tanto, la intención de esas preguntas son distintas. Una te pregunta qué hacemos y la otra dice a dónde vamos, ¿cierto? Siempre en el contexto de pedir una sugerencia, ¿ya? Imagínense, chicos, la siguiente situación. Ya, una vez que, ¿cierto?, termina la cuarentena, ¿cierto? Ya nos juntamos con nuestros amigos nuevamente, ¿ya? Y uno de nuestros amigos nos pregunta, where shall we go? ¿Ya? Where shall we go? Como estamos usando el shall, ¿cierto? Se va a implicar que estamos pidiendo una sugerencia, ¿cierto? We are asking for a suggestion, ¿ya? Y la forma en la que nosotros podemos responder a eso puede ser ocupando cualquiera de las expresiones que les estoy mostrando ahora. Denme un segundito. Ya. Podemos responder ocupando cualquiera de estas expresiones. En este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan que en el primer diálogo que les mostré respondía con una pregunta, ¿cierto? Nosotros también podemos responder a una sugerencia con una pregunta. Por ejemplo, why don't we, ¿ya? Y ponemos un verbo. Por ejemplo, lo voy a cambiar acá. Lo voy a poner en rojito para que... Why don't we, y ponemos un verbo, por ejemplo, go. Why don't we go to the park? ¿Ya? Why don't we go to the park? O otra expresión, ¿cierto? Shall we go to the park? ¿Ya? Shall we go to the park? ¿Ya? También está correcto. Acá otra forma de responder, ¿cierto? Would you like to? Y ponemos el verbo, vamos a ocupar el mismo para que vayan viendo las diferencias en las expresiones, ¿cierto? Would you like to go to the park?
¿ya? Would you like to go to the park? Entonces aquí estamos haciendo sugerencias, por cierto, estamos haciendo una sugerencia. ¿Por qué no vamos al parque? Why don't we go to the park? Shall we go to the park? ¿Deberíamos ir al parque? Would you like to go to the park? ¿Te gustaría ir al parque? ¿Ya? Sugerencias todo el rato, recuerden. Denme un segundo, denme un segundo. Ya. Fíjense acá en la forma que toma el verbo, ¿verdad? Acá lo estamos usando en su forma infinitiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no tiene ningún tipo de conjugación, ¿cierto? No le estamos agregando una S, no le estamos agregando un ing, nada de eso, ¿cierto? En estas frases que tengo acá, también las podemos usar para hacer una sugerencia, ¿cierto? Pero aquí ahora al verbo sí le vamos a agregar una ing, ya cuando nosotros tenemos estas dos expresiones que son muy usadas cuando nosotros hacemos una sugerencia en inglés, ¿ya? What about, o how about, que las dos significan lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si seguimos con el mismo de go to the park. What about, aquí tengo que poner mi verbo, ¿cierto? Y le tengo que agregar una ing, going to the park. What about going to the park? ¿Ya? O lo mismo acá. How about going to the park? Ahora ustedes se preguntarán, pero mister, ¿por qué le tengo que agregar una ONG en esa y no en las otras? La respuesta es bastante simple. Tenemos nosotros una regla en inglés, ya que cuando nosotros usamos un verbo después de una preposición, siempre tenemos que agregar ing, siempre, ¿ya? En este caso nuestra preposición va a ser about, ¿ya? Como about va a ser nuestra preposición, el verbo que va después obligatoriamente tiene que ir con ing, ¿ya? Eso es una regla para que no se les olvide. Recuerden que tenemos muchas preposiciones, por cierto, for, in, ¿cierto? Pero que ocupen un verbo después de eso tiene que ir con ing, ¿ya? Por eso, en estos casos, si nosotros ocupamos estas dos expresiones, what about o how about, se le tiene que agregar obligatoriamente el ing al verbo, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ocupo otro verbo? Por ejemplo, si es que yo estoy con unos amigos, ¿cierto? Yo tengo una banda, por ejemplo, ¿ya? Y yo, no sé, por ejemplo, soy el guitarrista de la banda, ¿ya? Yo voy y estamos con mis amigos, ¿cierto? Con los chiquillos, todos con sus instrumentos, y le puedo decir, uno de ellos me pregunta, what should we do? Y le digo, what about play? A ver, díganme ustedes si este está correcto o no. What about play a song? What about play a song? ¿Ya? ¿Qué tal si tocamos una canción? ¿Está aquí? ¿Estaría correcto o estaría incorrecto? Por el chat me pueden responder, recuerden. Ya, algunos me dicen correcto, otros incorrecto. Ya. Los que dijeron, cierto, que estaba incorrecto, están bien, porque aquí me falta agregarle el ing, ¿cierto? Aquí debiese ir con el ing, playing, ¿cierto? Playing. What about playing a song? O how about playing a song? ¿Ya? ¿Por qué el ing? Me preguntan algunos. Les dije, ¿cierto? Que siempre que nosotros tengamos una preposición antes de un verbo, siempre se le va a poner ing. ¿Ya? Acá estamos ocupando la preposición about. ¿Ya? ¿Qué tal si tocamos una canción? How about playing a song? ¿Ya? Con cualquier preposición siempre le van a tener que agregar una ing al verbo. ¿Ya? Sigamos. También, ¿cierto? Podemos responder de manera directa, ¿cierto? De manera concreta, en vez de usando una pregunta como lo estaba haciendo antes, simplemente con un statement, con un affirmative statement, ¿cierto? Podemos decir, por ejemplo, como decía en el ejemplo anteriormente, let's, y ponemos nuestro verbo, ¿cierto? O we could, y ponemos nuestro verbo. Por ejemplo, aquí les tengo el ejemplo escrito con video games, play video games, ¿ya?
Si a mí me preguntan, what should we do? Yo podría responderles, ¿cierto? Let's play video games. O we could play video games, ¿cierto? Vamos a jugar videojuegos, juguemos videojuegos. O podríamos jugar videojuegos, ¿cierto? Ya. Entonces aquí, ¿cierto? Tenemos algunos ejemplos de cómo podemos responder usando las expresiones que le usé anteriormente, ¿cierto? Si es que en ese contexto en el que me vuelvo a juntar con mis amigos después de la cuarentena, ¿cierto? Y me preguntan, where shall we go? Ya aquí la pregunta es distinta, where shall we go? ¿A dónde debemos ir? ¿Dónde podríamos ir? ¿Cierto? Yo podría responder de esta manera, ¿cierto? Puedo decir, why don't we go to my house? ¿Ya? ¿Por qué no vamos a mi casa? Why don't we go to my house? ¿Cierto? Aquí tengo esta expresión, why don't we, mi verbo, ¿cierto? Sin ing, porque acá antes no tengo una preposición, ¿cierto? Tengo acá un pronombre, ¿cierto? We. Why don't we go to my house? Shall we go to my house? Would you like to go to my house? ¿Cierto? Acá como ven como tengo acá otro pronombre, ¿cierto? No es necesario ponerle el ing al principio, ¿cierto? En estos casos sí es necesario agregarle la ing porque como estoy ocupando la preposición about, ¿cierto? Sí se le pone el ing, ¿ya? Francisco, ¿qué es lo que no entiende? Si me puede comentar ahí por el chat para poder aclararle su duda, ¿ya? Sí, claro, lo que pasa es que aquí en el fondo tenemos que tener un dominio más o menos de verbos, ¿cierto? Tenemos que saber, ¿cierto? Una amplia cantidad de verbos, porque acá para hacer sugerencias tenemos que saber qué es lo que vamos a decir, pues, ¿cierto? Tenemos que saber, por ejemplo, si es que yo le quiero decir a mi amigo, no sé, vos vamos a la montaña, tengo que saber el verbo necesario en inglés para poder expresárselo, pues, ¿cierto? Entonces, siempre para hacer una sugerencia tienen que tener un vocabulario más o menos concreto, ¿cierto? Claro, si es que no lo tienen se les va a hacer un poquito más complicado, pero por eso se practica, ¿cierto? Francisco, ¿te refieres a agregarle el ing? Francisco Valenzuela estoy hablando, sí. Ya, de nuevo, mira, se le agrega el ing porque siempre que nosotros vamos a tener una preposición, ¿cierto? ¿Cuáles son? Ya, yo creo que la duda que tienen más que nada es cuáles son las preposiciones, ¿cierto? Por ejemplo, si es que yo tengo estas palabritas como for, on, in, ya, en este caso about, ya todas estas palabras son preposiciones, ya, esto ustedes debiesen manejarlo porque se ve igual en cursos anteriores, ya, si es que no, más adelante podemos trabajar en ello, si es que están un poco débiles en eso, ya, pero siempre que nosotros tengamos un verbo después de una preposición, se le va a agregar una ing, ya. Por ejemplo, en este caso estoy ocupando la preposición about, por eso le agrego el ing a mi verbo. Si es que no estuviese esa preposición ahí, como en el caso de estas palabras que tengo acá, de estas expresiones, ahí no le pongo la ing, porque no tengo una preposición, ¿por cierto? Acá tengo let's, esto es una expresión que no me va a dar ningún indicio que le tenga que agregar la ing, ya que estoy ocupando el could, ¿cierto? Que es un modal verb, ¿cierto? Es otro verbo, ¿cierto? Puede ser el pasado de can, o me puede indicar, ¿cierto? Como en este caso, que estoy haciendo una sugerencia, ¿cierto? We could go to my house. Por eso aquí se le agrega aquí en este caso no se le agrega, y acá sí, porque acá como tengo la preposición, le agrego la ing, ¿ya? Ahí va a depender también del el verbo que estén ocupando, ¿ya? ¿Quedó claro, Francisco? Sí, ya, bien, excelente. ¿De qué manera nosotros podemos responder a una sugerencia, cierto? Ahí ya van a haber miles, millones de formas en las que podemos responder, ¿por cierto? Si es que estamos de acuerdo, por ejemplo, podemos decir, yes, okay, that's a good idea, that sounds great, ¿cierto? Alguna expresión, ¿cierto?, que nos indique que están de acuerdo con con la sugerencia que se está dando. Y por otra parte, si es que no están de acuerdo, ¿cierto?, también existe una amplia gama de expresiones que nosotros podemos ocupar. Por ejemplo, no, I don't think so, o I'm not sure about that, o I prefer to, y le ponemos un verbo, ¿cierto? Por ejemplo, I'd prefer to go to the beach, por ejemplo, ¿cierto? Yo preferiría ir a la playa, ¿cierto?
Sí, en el PowerPoint lo voy a subir después a Classroom, ya para que lo puedan ver. Ya, entonces, por ejemplo, si es que después de que mi amigo, ¿cierto?, me preguntó, where shall we go? ¿Cierto? Alguien le puede responder, ¿cierto? Le puede sugerir, ¿cierto? Recuerden que estamos dando sugerencias. Le dice, what about going to my house? ¿Cierto? Aquí ocupamos el what about, ¿cierto? Como estamos ocupando la preposición, le agregamos el ing, ¿cierto? To my house. What about going to my house? Y si vamos a mi casa, ¿qué tal si vamos a mi casa? ¿Cierto? Ahí ustedes podrían estar de acuerdo, that sounds great. O podrían estar en desacuerdo, ¿cierto? Diciendo, I'm not sure about that. I'd prefer to go to the park. Ya no estoy seguro de eso. Me preferiría ir al parque, ¿cierto? Este I aquí, que algunos me estaban preguntando por el chat, ¿cierto? Es la abreviación de would. Por ejemplo, esto de aquí sería lo mismo que si escribiera I would prefer to go to the park. ¿Ya? Este would me va a indicar, ¿cierto? Como una condición, como preferiría, ¿ya? Si no tuviera el would, sería prefiero. I prefer, ¿cierto? Prefiero. Pero como le agrego el would que me indica una condición, ¿cierto? Preferiría, ¿ya? Preferiría ir al parque, ¿ya? Entonces, de esa forma ustedes podrían responder, ¿cierto? Si es que se le están haciendo una sugerencia, ¿cierto? Tanto de manera afirmativa, ¿cierto? Como tengo acá, that sounds great, ¿cierto? O con todos los ejemplos que les mostré antes, o de manera negativa, ¿cierto? Si es que no están de acuerdo, podrían decir, I'm not sure about that, I prefer to go to the park, ¿ya? Cuidado aquí con la pronunciación de esta D, ya tiene que marcarse, porque si no cambia totalmente el sentido de lo que ustedes están diciendo, ¿ya? I'd, ¿cierto? I'd prefer to go to the park, ¿ya? O si les cuesta hacer ese sonido, pueden decir directamente la palabra sin acortarla, ¿cierto? I would prefer to go to the park. ¿Bien? Ya. Me interesaría, chicos, que viéramos un pequeño ejercicio que está en su libro, ¿ya? No es necesario que saquen su libro ahora, ¿ya? Porque como queda poco tiempo, lo podemos ir haciendo aquí entre todos, ¿ya? Miren, es un pequeño listening, ya que está en la página, déjenme revisar, en la página 56, ya, de su libro. Acá es para ver qué tan bien está el manejo del vocabulario de verbos, ¿ya? Y para ver qué tan afinado está nuestro oído para resolver estos ejercicios de listening, ¿ya? Miren, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a escuchar un audio, ya ustedes me pueden ir respondiendo por el chat, ¿ya? Joaquín, no importa que tenga que no tenga el libro, porque puedes ir viendo el ejercicio aquí en la pantalla conmigo, ¿ya? Así que no importa. Ya miren, esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir escuchando, ¿cierto? El diálogo acá. Son varios diálogos, ¿cierto? Está este de ejemplo, y tenemos dos diálogos más, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es completar con estas palabritas que tenemos acá, ¿cierto? Buy some ice cream, go out, go to the park, playing video games, play soccer, ¿cierto? Aquí fíjense que, miren, les voy a dar una pequeñita ayuda. Aquí este verbo ya está con ing, ¿cierto? Por lo tanto, antes de este verbo debe haber un tipo especial de palabra, ¿cierto? Según lo que vimos en la presentación PowerPoint. Ahí para que se ayuden un poquito. Voy a... ¿No se ve? Matil, ¿quién había levantado la mano? No se ve, me dicen ya. Déjenme arreglarlo inmediatamente. ¿Ahora sí lo pueden ver? Ya, perfecto, ahora sí. Ya, este es el ejercicio que nosotros le estaba comentando, ¿ya? Estas son las frases que ustedes van a tener que completar en los espacios de acá, ¿cierto? Por ejemplo, miren, les voy a leer el primero. Dice, I'm bored, what should we do? Let's watch TV, ¿cierto? Acá como está este espacio en blanco, ¿cierto? Tenía que completar con alguna de estas de acá, que son las que salen en el audio, ¿cierto? Que yo les voy a reproducir ahora, ¿ya? Como está la última opción, Watch TV, ¿cierto? La marcó para no confundirse después y la escribió ahí, ¿ya? Entonces vamos a reproducirlo, vamos a ver el primero y ustedes por chat me van a decir qué es lo que escribieron o qué es lo que dice el audio, ¿cierto? En la ejercicio uno y en el ejercicio 2, ¿ya? Vamos a verlo. Déjenme compartir el sonido del computador. Vamos.
Unit 5. Communication. Asking for and making suggestions. Page 56. Exercise 1. Example. I'm bored. What should we do? Let's watch TV. There's an awesome movie on at 8:30. Okay, great. Let's watch that. 1. What should we do? What about playing video games? I have a great new game. No, it's a nice day. Let's play soccer instead. Okay, that's a good idea. Ya, ese correspondía, ¿cierto? Primero fue el que está de ejemplo, ¿cierto? Y después fue el ejercicio 1. Ya, entonces escríbanme, ¿cierto? En el chat, ahí algunos lo están haciendo. Ya, perfecto. Ya, miren, hay respuestas. Ya, perfecto. Miren, lo voy a reproducir una vez más para que se fijen bien, ¿ya? 1. What should we do? What about playing video games? I have a great new game. No, it's a nice day. Let's play soccer instead. Okay, that's a good idea. Ya. ¿Vieron entonces primero qué es lo que hace Juan acá primero, ¿cierto? Le hace una pregunta, ¿cierto? He's asking for a suggestion. Y ocupa la expresión what should we do, ¿cierto? Recuerden que ese should me va a indicar, ¿cierto? Que estoy haciendo una sugerencia, que estoy preguntando por una sugerencia, ¿cierto? What should we do? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Entonces Lucas después le responde what about, ¿cierto? Y él le dice, ¿qué es lo que le responde? Le dice playing video games, ¿cierto? What about playing video games? I have a great new game, ¿cierto? Y ahí Juan, ¿cierto? Está en desacuerdo, por lo tanto le dice, no, it's a nice day, no, ¿cierto? Es un buen día. ¿Y qué le dice? En la 2, si es que me pueden responder por el chat. Play soccer instead. Fíjense, miren. A great new game. No, it's a nice day. Let's play soccer instead. Let's play soccer instead, ¿cierto? Let's play soccer instead. Ya, perfecto, miren, veamos. A ver. Sí, porque fíjense chicos que acá como estoy ocupando el about, ¿cierto? Eso me va a dar una pista que después el verbo que viene tiene que ir con el ing, pues, ¿cierto? Y el único acá que tiene ing vendría siendo playing video games. ¿Ya? Eso ya me daba una pista, ¿cierto? Para saber cuál de los dos, o cuál de todas estas opciones debiese poner, ¿cierto? Sí. Ya chicos, miren, por temas de tiempo no vamos a hacer el segundo, ya lo vamos a dejar hasta ahí. Algunos ya la tenían hecha, sí. Sí, lo que pasa es que esta tarea la había enviado por Classroom, pero muy pocas personas me la enviaron de vuelta, así que quería revisarla para que la tuviéramos todos, ¿ya? Y por eso algunos la tenían hecha. Pero eran poquitos, así que por eso es importante que la revisáramos todos juntos, ¿ya? Chicos, no sé si les habrá quedado alguna duda. Yo voy a subir esto ahora a Classroom, ¿ya? El PPT que acabo de usar se los voy a mandar. Voy a subir la clase también ya, ahora apenas termine. Así que cualquier consulta que tengan, por favor háganmela saber ahora o me la pueden mandar también si es que más tarde les surge alguna duda, ¿cierto? Mi correo jrus@csetalca.cl, ¿cierto? O a través de la misma plataforma de Classroom, ¿ya? Antonella, esta era una actividad que ya se había mandado por Classroom, ya, así que si es que no la tiene hecha, la puede hacer. Ya las instrucciones están ahí mismo en Classroom, me parece que es de hace 1 o 2 semanas atrás. ¿Ya? Y antes que se vayan, chicos, hay una persona en la clase que se llama iPhone de Francisco Javier, ¿ya? Pero necesito que me ponga su apellido, ¿ya? Porque no sé qué Francisco Javier es, ¿ya? Porque hay otra persona que es Francisco Valenzuela, ¿ya? Pero necesito saber quién es iPhone de Francisco Javier para ponerlo, para que lo pongan presente en la... Francisco Casanueva, ya, perfecto.
Joaquín Campos tiene una pregunta. ¿Qué pregunta? Me dice, profe, me la puede responder, pero no me pone la pregunta. El going. ¿Cuándo usa going? Ya, mira, el going nosotros lo podemos usar, mira, lo voy a escribir acá para que, voy a abrir una pestaña nueva para que escribírtelo por aquí. Espera, dame un segundito. Chicos, preguntan de qué curso, si es que ustedes saben de qué curso es Vicente Poblete, si es que me lo pueden responder por mientras en el chat, mientras yo le respondo a Joaquín su duda, ¿ya? Mira, mi palabra going, ¿cierto? Lo voy a agrandar aquí un poquito para que se vea mejor. Viene de go, ¿cierto? Go que vendría siendo mi verbo, que es ir, ¿cierto? Go, ir. Y cuando yo le agrego la ing, ¿cierto? Significa que, por ejemplo, lo tengo antes de una preposición, ¿cierto? Por ejemplo, como estamos viendo ahora, how about going, ¿cierto? To the park, por ejemplo, ¿cierto? How about going to the park. ¿Ya? Pero eso más que nada, el going es ir, ¿cierto? Que acá lo tengo con su forma en ing. Ya, Vicente Poblete me dicen que es de sexto B. Ya, muchas gracias, chicos. Ya, chicos. Las últimas consultas, si es que las tienen, me las pueden hacer llegar por chat antes que se haga el tiempo. Ya, estamos entonces. Ya chicos, un agrado, gracias por su participación en el chat, ¿cierto? Recuerden que también pueden poner la opción de levantar manos si es que quieren participar, ¿cierto? Con su micrófono. Así que muchas gracias. Ahí está Vicente levantando su mano. Vamos a ver si es que tiene algún comentario. Ah, no, la bajó. Parece que no. Ya chicos, lo dejamos hasta aquí entonces, ¿ya? Recuerden chicos hacer las tareas que le mando por Classroom, ya porque estoy teniendo poca actividad en la página, ya, y para que no se vayan quedando atrasados. Ya recuerden que después todo esto se va a retomar una vez que termine la cuarentena, ¿cierto? Cuando volvamos a clase. Así que lo importante es que ustedes también vayan haciendo las tareas, no tanto por mí, sino más que nada para ustedes, pues ya para que se vayan cerciorando de que estamos aprendiendo y para yo también tener una evidencia, ¿cierto?, de que estamos trabajando y que estamos aprendiendo de manera eficiente, ¿ya? Así que sin nada más que agregar, chicos, muchas gracias por su participación. Nos veremos la próxima semana y atentos el miércoles a Classroom cuando suba material, ¿ya? Ahí nos vemos, chicos. Chau, chau.